Buenas noches, mi nombre es Teresa de Jesús Aguilar Gómez, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez del curso de Estadística Aplicada a la Educación. En esta oportunidad hablaré sobre las medidas de posición. Medidas de posición. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Las medidas de posición son cuartiles. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Como ejemplo, Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Q2 coincide con la mediana. Cálculo de los cuartiles. 1. Ordenamos los datos de menor a mayor. 2. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión K por N dividido 4, K igual a 1, 2, 3. Y podemos ver en números impares de datos. 2, 5, 3, 6, 7, 4, 9. Y número pares de datos 2, 5, 3, 4, 6, 7, 1 y 9. Entre las variables encontramos LI, es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. FI1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y AI es la amplitud de la clase. Otra de las variables, LI, es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. FI1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y AI es la amplitud de la clase. Percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y al 99% de los datos. P50 coincide con la mediana. Cálculo de los percentiles. En primer lugar, buscamos la clase donde se encuentra. Y es en la tabla de frecuencias acumuladas. Entre otras variables, encontramos nuevamente LI, que es el límite inferior de la clase, donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. FI1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. AI es la amplitud de la clase. Gracias por su atención.